Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español y Gareda, les saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días, son 8:27 de la mañana de este día martes 28 de marzo del año del 2023, más o menos las 7:27 de la mañana del horario de la Ciudad de México. 8:27 aquí en la zona donde yo me encuentro, les saludo con mucho gusto y vamos a comenzar con la información para Bitcoin. Antes, permítanme pasar al chat para ver si puedo saludar a algunas personas y probar alguna herramienta que tengo por aquí conectada, a ver si está funcionando bien. Parece que funciona correctamente. Saludamos a Cristian Siscom del Ecuador, que ya está aquí acompañándome para la transmisión. Muchas gracias. Entre Luis Luna y Cristian Siscom me regalaron la miniatura para el video de hoy. Les agradezco infinitamente. Juna, muy buenos días. Un abrazo. Gustavo Balcian Giacomo dice algo aquí, dice, no es mío, jajaja. Ja, ja. ¿Qué será eso de no es mío, jajaja? Ja, ja. ¿De qué estará hablando? No sé, ¿de qué está hablando Gustavo ahí? Vamos a saludar a, buenos días, a Gustavo precisamente. Francisco Bravo Plasencia, muy buenos días. Cristian Siscom dice, no sé, algo le está diciendo Cristian por ahí. Rodrigo García, buenos días. Excelente día para todos y para todas. Hoy está raro aquí un poco el la herramienta esta con la cual destaco a los mensajes, porque me abre un menú extraño ahí, pero de todas maneras los puedo saludar correctamente. Los voy a saludar directamente en la pantallita. Y Rodrigo García, buenos días, profe, un excelente día para todos. Jacobo Ulises Camacho, muy buenos días. Perdón, probando audio, está hasta distorsionado, quiere decir que estoy al máximo y creo que así lo vamos a dejar. Jacobo Ulises Camacho, te saludo hasta por allá lejos en Irving, cerca de Dallas, en Texas, muy cercano a Houston. Un abrazo, querido amigo. Bueno, queridos amigos, voy a proceder por aquello de que luego la internet vaya a tener alguna falla o lo que sea. Vamos a echarle una miradita rápida al gráfico de un día y, y avancemos con la información porque si no, no sabemos en qué puede parar esta emisión. Recuerden que ayer estaba en otra locación. Vamos a darle el beneficio de la duda el día de hoy aquí. Anoche me prepararon todo muy bien, aparentemente me dieron ciertas preferencias y cierta prioridad de ancho de banda y yo creo que vamos a estar perfectos para esta transmisión. Espero tener camarita, creo que no la tengo para esta escena, sí la tengo, perfecto. Entonces, queridos amigos, para el gráfico diario no hemos movido una sola línea, ni un solo trazo. Y seguimos ahí con que Bitcoin descendió a buscar a la media exponencial de 10 periodos color azul y tal vez desde esta misma zona comience a subir de nuevo para buscar los $30,000. Yo les tengo una flecha máxima hasta 32,000. No creo que alcancemos los 32,000 antes de una corrección un poco más severa. Tenemos el inconveniente de que marcamos aquí dirección alcista desde hace 2 barras de un día en el volumen o en el histograma del MACD y por lo tanto tenemos aquí dirección bajista con pendiente negativa y les advertía yo ayer en las 2 cápsulas semifrustradas de la emisión en vivo de ayer, les advertía de una vez que teníamos las 2 condiciones previas para una caída para buscar a la media de 55. También les decía yo que podía bajar a buscarla hasta los 25,000, 24,800 aproximadamente y seguimos con los mismos trazos. Bitcoin no está bajando a la velocidad que debería de bajar, por lo tanto no tenemos mucho peligro para esto, más bien está marcando para lateral porque tenemos muy escaso el volumen. Allá donde anda el precio, amigos queridos, tiene probabilidad mayor alcista y puntos fuertes para continuar subiendo. Por eso no debemos dar por descontado que Bitcoin todavía podría seguir subiendo. Entonces, una caída a buscar a la media de 55 sería el escenario peor para Bitcoin y un rebote desde la zona donde se encuentra para ir a tocar primero los 30,000 antes de intentar una corrección un poquito más severa. Eso sería para mí lo más lógico y así es como yo pienso operar a Bitcoin en estos días. Entonces, si desciende a 24,500 y hasta 25,000, yo voy a estar comprando. Y si sube de la parte donde se encuentra ahorita rumbo a los 30,000 y a los 32,000, yo voy a estar vendiendo. Por supuesto, estoy hablando aquí de spot, sin apalancamiento. ¿Ok? Perfecto.
con eso podemos dar por terminado el análisis del gráfico diario. No hay nada que mirar ahí. Y si me voy al gráfico semanal, pues hay menos que indicar todavía, porque en el gráfico semanal seguimos por arriba de las dos medias. Se aproxima muy bonito y con mucha promesa para el futuro. Perdón, la media azul se está aproximando a la media de 55 para proponernos un posible cruce alcista de medias exponenciales. Y mientras tanto, Bitcoin en su precio se encuentra arriba de ambas medias, con puntos fuertes para continuar subiendo, con probabilidad mayor todavía alcista, con dirección alcista y el precio acompañando, y con una pendiente positiva que te dice que el rebote, que era un rebote validado en toda esta zona de aquí, ahí donde anda el precio en este momento, no es un rebote validado, es un movimiento consolidado de recuperación alcista. No sería extraño que en un par de semanas más adelante Bitcoin nos hiciera un cruce alcista de medias exponenciales y que debido a las condiciones macro de la economía mundial, probablemente Bitcoin anticipe un poco su cambio de tendencia en semanal. Y esto, de tener al precio por arriba de las dos medias, nos lleve a una simple corrección hasta la media de 55 para apoyar en ella por los $25,000 y de ahí rebotar para arriba y continuar con su recuperación alcista en un movimiento consolidado de recuperación. A ver, me está diciendo algo Christian Siscon por aquí. Se quedó pegada la intro, mister. Ok. ¿Cuál? ¿La del gráfico semanal? Veamos. Sí, era la del gráfico semanal. Bueno, lo que les estoy diciendo es que Bitcoin con su precio por arriba de las dos medias, aquí, pues que tenemos puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista, y que esto podría desencadenar en un simple retroceso hasta los 25,000 para hacer un rompe y apoya y continuar subiendo. Y cambiaríamos la tendencia de Bitcoin cuando ande marcando arriba de $34,500. Recuerden que yo no voy a cambiar la tendencia semanal solo por el cruce de medias exponenciales. Yo la voy a cambiar cuando el cruce de medias exponenciales haya sido bien validado con un buen porcentaje de subida del precio por arriba del cruce. Y para esto, $34,500 me gustan mucho para el cambio de tendencia. Es muy anticipado de mi parte estar hablando de un cambio de tendencia semanal de bajista a alcista, pero vamos a empezar a mencionarlo para que estemos preparados, ¿ok? Si por alguna razón Bitcoin hace su cruce alcista de medias exponenciales y lo valida, y tenemos un cambio de tendencia y Bitcoin se eleva hasta los $34,000, por ahí, queridos amigos, vamos a tener que comprar suficiente Bitcoin cuando yo les diga en la subida por arriba de las medias y en el toque a las medias, o sea, en esta flecha roja que tenemos aquí, cuando esté de nuevo en 25,000, muy probablemente yo les diga que voy a comprar una fuerte cantidad de dólares para convertirlo a satoshis, para acompañar a Bitcoin en su corrida nueva alcista en gráfico semanal. Perdón, ¿no es tiempo de hablar de eso? No, porque puede ser 2 o 3 semanas todavía más adelante para que vuelva a tocar a la media de 55 periodos. Y cuando vaya llegando ahí, hay que ver si hubo cambio de dirección o no, qué fuerza marca la de X y cuánto volumen tenemos. Y de esos factores va a depender que compremos para una continuación alcista o no compremos nada, sino sigamos con el capital dividido y teniendo dólares suficientes para comprar en caso de caída. Recuerden que hay riesgo de que Bitcoin siga en tendencia semanal bajista y que pudiera continuar rumbo a los 19,346, cosa que en este momento yo veo poco probable. Y por eso les tengo esta línea flecha roja, pero discontinua o punteada, ¿ok? La mayor probabilidad que yo veo en este momento es subir, elevarse por arriba con un par de mechazos, ya son 3 en esta ocasión, para retroceder y apoyar en las medias y continuar subiendo. Y hay mucha probabilidad de un cambio de tendencia semanal en Bitcoin para pasar de tendencia bajista a tendencia alcista. Y eso, queridos amigos, sería fantástico, porque así como nos llevamos un año completo en tendencia bajista, podríamos estar otro año completo en tendencia alcista. Así que pues crucen dedos, bailen una danza, cuélguense un amuleto, recen, oren, mediten para que Bitcoin haga su cruce de medias exponenciales alcista y lo valide. Si Bitcoin en estas semanas que siguen se eleva a 34,500, yo voy a hacer el cambio oficial de tendencia a alcista en gráfico
de una semana, ¿ok? Les leo en el chat para saludar a unas personas por ahí. Creo que todo marcha bien. Jacob Ulises Camacho, hoy es un grandioso día a disfrutarlo y qué mejor que de la mano del teacher. Muchas gracias, Jacobo. Un abrazo hasta allá, hasta Irving, cercano a Dallas, en Texas. Freddy Álvarez, saludos, un abrazo. Miguel Galindo, muy buenos días, ya con mi like, gracias. Abdalá Sefair, te mando saludos. Dice un usuario que le salude a todos así por encimita y que solo destaque yo las preguntas, y tiene toda la razón, vamos a hacer más dinámico esto. Gamal Álvarez, buenos días. Gustavo Balcien Giacomo, muy buenos días. Profe, anda de 10 la transmisión, el audio también. Qué bueno, querido amigo, qué buena noticia que me das. Hugo Anaya, muy buenos días. Antonio García, buenos días, profe, gracias y bendiciones desde El Salvador. Noé García, saludos, profe, desde el Perú. Muchas gracias por su tiempo. La Morena CR, profe, listo mi like. Un gran saludo desde Costa Rica. Qué bonito tener a tanta gente de tantas nacionalidades diferentes. Costa Rica, Perú, El Salvador, Venezuela, Honduras, Colombia. Qué bonito. McKennery Nava, no se ve la gráfica, dice. ¿Cómo que no se ve la gráfica? A ver. ¿Cómo que no se ve la gráfica? ¿Por qué no se vería la gráfica? Por supuesto que se tiene que estar viendo la gráfica. Yo tengo una sola pantalla y no puedo verificar eso que me dice nuestro amigo, pero mientras yo esté en cualquiera de estas dos escenas, por ejemplo, con la cámara al lado izquierdo de su pantalla, mirando ustedes de frente el lado derecho de su pantalla, pues se tiene que estar viendo mi camarita allí abajo y el gráfico que estoy compartiendo se tiene que estar viendo arriba, atrás. Y queridos amigos, les quiero invitar a, miren, me voy a pasar ¿para dónde? Ahí donde estoy, yo creo que sí. Me voy a quedar ahí. Les quiero invitar a los grupos que tengo yo. Yo tengo dos grupos, un grupo que le llamamos el grupo VIP. Estamos a finales de mes, les estoy dando estos últimos días gratuitos a todas las personas que se suscriban y ustedes van a empezar a correr su pago, aunque lo hagan hoy o lo hayan hecho ayer o desde el día 25 hasta el día 30 inclusive, lo que están pagando realmente es del día 1 de abril y todo abril. Váyanse ahí conmigo porque vamos a estar operando en vivo delante de ustedes y enseñando toda la experiencia que yo llevo directamente por Telegram compartiendo la pantalla. De tal manera que me ven enfrentarme a las comadrejitas y sacarles el sustento diario y me pueden abrir el micrófono y preguntarme lo que sea. No hay mejor manera de enseñar, queridos amigos, que con el mejor de los maestros, que no soy yo, sino el mercado. Entonces les invito a este grupo. Para poder ir al grupo correcto necesitan ir a la parte alta del chat. Y ahí en la parte alta del chat les acabo de fijar un mensajito. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Es ese, miren, que aparece ahí en pantalla. Ese. Háganle clic allá arriba a ese mensaje y eso les va a remitir a un grupo que es gratuito, pero que es oficial y es mío, o sea, ese sí es mío. Y váyanse ahí para que no caigan con estafadores y en la parte alta, debajo del nombre del chat, tienen aquí cómo pertenecer al grupo VIP. Háganle clic y saquen la información de qué tipos de pagos recibimos, etcétera. Que si recibes Mercado Pago, que si recibes no sé, depósitos bancarios, que si recibes cuál cripto, todo está ahí, cuáles son las cadenas de bloques, los protocolos que pueden usar para mandar su pago del VIP. Y tengo otro grupo, el grupo de señales, aquí, coordinado muy correctamente por Cristian Cisco y Luis Luna, y por supuesto por su servidor. Y entonces aquí, para los que no tienen tiempo de aprender conmigo todos los días o casi diario, de lunes a sábado 3 o 4 veces en el VIP, pues cuando menos que sepan en qué moneda estamos entrando, a qué precio estamos entrando, dónde estamos colocando los stops y dónde pensamos tomar profits o ganancias. Así que les invito al grupo de señales. Este vale $50 y va corriendo de 15 a 15 de cada mes. Por supuesto, espérense si quieren y el día 30 pueden empezarse a inscribir. Yo les diría que yo creo que va de 15 a 15, que no se pueden inscribir ahorita porque agarrarían solamente 15 días del mes. Así que, pues no les convendría porque si se meten ahorita solo van a aprovechar señales para 15 días. Sin embargo, ayer tuvimos por ahí un par de suscriptores, así que estaría bien que consideraran la posibilidad de todas maneras aprovechar estos 15 días que quedan por delante. Pero les recuerdo otra vez que se vencen los días 15.
Si quieren esperar y suscribirse el día 15, yo no estoy en desacuerdo, sería correcto también. No vayan a pensar que si se inscriben hoy, se les vence hasta el día 28 de abril, porque no sería así. Y no quiero malos entendidos, ¿ok? Bien, en gráfico entonces de una semana ya acabamos, en gráfico diario también. Y ahora yo me voy a pasar por aquí para poner el gráfico de 4 horas para Bitcoin. Y vamos avanzando para llegar a las complacencias cripto, pero sobre de todas las cosas para encontrar alguna moneda que esté volátil y que podamos en vivo sacarle algunas migajas aquí delante de ustedes. Yo creo que yo estoy operando a Bitcoin alcista y que no me está dando dinero, me tiene desde ayer en la tarde con estas posiciones colocadas, está todavía perdiendo algo de dinero en las posiciones que están viendo ahí en pantalla. Estoy operando a fill para arriba y me está dando ahí ya una pequeña ganancia, yo espero cosecharle bien. En el historial podemos ver que perdí un par de posiciones tanto al alza como a la baja hace rato, pero que más abajo habíamos tenido alguna ganancia, por aquí habíamos ganado 15.91, me salí de una con un poco de indecisión de mi parte, luego perdí una de $37, luego perdí una de 12.80, acabo de ganar una de 8.92 y pues estoy tratando de recuperar estos 37 más estos 12. Me faltan $41 de recuperación en esta mañana para tener sana la cuenta en la fecha de hoy, 28 de marzo. Eso es en BingX. Y acá en BitGet debo estar operando también. Tengo una posición en short en fill, que no va ganando nada, sino al contrario va perdiendo $8. Entonces le podemos ir a poner, aún sin hacer el análisis delante de ustedes, le voy a ir a poner $2.500 en posición para arriba, jugando como la viejita de Las Vegas, poniéndole al negro y al rojo de manera divertida y jocosa, pero tratando de perder la menor cantidad de dinero posible y por el contrario ganar la mayor cantidad posible. En esta plataforma de BitGet, yo estuve haciendo el copy trading y quiero comentarles que estoy encontrando una manera un poquito astuta de hacer el copy otra vez. No les puedo autorizar a que me empiecen a copiar porque yo tengo que meter primero la solicitud a BitGet para volver a hacer el copy trading. He estado practicando muchísimo, he estado jugando ahí con $2,000 o $3,000. Cada vez me va mejor en la plataforma y yo creo que cada vez estamos más cerca de que todos los que me siguieran haciendo copy también pudieran ir hinchando poco a poquito, ir aumentando sus carteras. Pero hay una manera muchísimo más inteligente que voy a poner en práctica y para eso requiero una junta con BitGet y la voy a tener primeramente Dios hoy mismo. Y una vez que yo me coordine con ellos, les voy a explicar cuál va a ser la metodología para casi asegurarnos el éxito total en el copy trading. Esa es la razón que se me pinte una sonrisa en los labios, porque si esta técnica que yo traigo aquí ideando en mi cabeza resulta favorable, pues queridos amigos, nos va a ir de maravilla con el copy trading. Así que les empiezo a advertir que vamos a tener el regreso esperado. Digo, por desgracia, los dos intentos anteriores no me fue nada bien. Me está diciendo aquí otra vez Cristian que se me volvió a quedar pegada la... Déjenme ver si es verdad. ¿Dónde anda Cristian por aquí? ¿Qué dice? Profe, la intro en pantalla principal no se lo ve. Profe, la intro de G4H en pantalla principal no se le ve. A ver, vamos a ver qué me está diciendo Cristian ahí. Pantalla principal no necesitamos. Necesitamos nada más la intro del gráfico de 4 horas, limpiar que no haya nadie ahí de los mensajitos que estábamos destacando y poner la camarita y compartirles la pantalla. Y listo, no necesitamos más. Se supone que ahí estamos correctamente. En gráfico de 4 horas, queridos amigos, Bitcoin bajó a tocar la parte baja de un rango, perdió por momentos, por unas horas, 2, 4, 6 velas. 24 horas lleva por debajo de las dos medias, hizo un cruce bajista de medias exponenciales que no está validado. Y yo creo que esto es un simple intento de, pues no sé, miren, con esta vela que liquidaron aquí a todos los longs, pues lo único que está pasando es que le está costando trabajo recuperar la zona de las dos medias exponenciales, pero creo que le podemos establecer perfectamente un rango y decir que Bitcoin debería continuar de ahí para arriba buscando los $28,800 aproximadamente, que era la zona desde la cual venimos descendiendo. Si Bitcoin está en gráfico de 4 en una temporada de aproximaciones a la media
de 55 para continuar subiendo. Desde el cruce de medias aquí habría dado la primera aproximación para continuar subiendo. Aquí habría dado el día 24 de marzo la segunda aproximación para continuar subiendo. Y la última de las últimas se habría concretado el día 27, o sea, ayer, para bajar a la parte baja del rango. Si fuera a continuar cayendo ya lo hubiera hecho. Yo creo que aquí está tomando aire para continuar con su temporada de aproximaciones a la media para continuar subiendo. Yo espero que Bitcoin, en el gráfico de 4 horas, yo espero que Bitcoin alcance a subir a $29,000, por lo menos, antes de una corrección mayor, otra vez a buscar a la media de 55 periodos. Tenemos dirección bajista y el precio todavía va acompañando en un movimiento que es este que voy a poner desde aquí hasta aquí. Ese es el movimiento actual y es el movimiento vigente, con dirección y el precio acompañando. Tenemos una pendiente positiva en el ADX que te dice que esto ya no es una simple caída, que este es un movimiento consolidado bajista, pero también tenemos que el volumen ha ido disminuyendo y que en las últimas 2 barras de volumen, incluida esta, que le quedan 2 horas para cerrar, no tenemos volumen suficiente como para una caída estrepitosa. Pero, amigos y amigas, como el volumen no se puede predecir, no se puede pronosticar, no se puede adivinar y ni siquiera se puede proyectar porque aparece cuando se le da la gana, pues queridos amigos, yo les digo que este volumen no alcanza, pero que el volumen vendedor podría aparecer en cualquier momento. Y ya ayer teníamos advertencia en gráfico diario para continuar cayendo. Por lo tanto, no sería extraño que Bitcoin continuara su marcha bajista. En caso de que Bitcoin decida continuar cayendo, hay que prepararse para una posible parada en la zona que estoy señalando en este momento. Les voy a dejar una flecha punteada y en roja, o sea, discontinua y en roja, porque yo a esto no le veo mucha probabilidad en este momento. Yo veo que Bitcoin va a tratar de rebotar de la zona de los 26,550 máximo, caída máxima. Yo creo y veo y siento y proyecto que debe continuar subiendo. Así que yo espero una subida de Bitcoin, yo no espero una caída. Sin embargo, prepárense con su capital bien dividido y en caso de bajar hasta los 25,000, ya les dije desde el gráfico diario, les dije que yo por ahí tengo que estar comprando, no vendiendo, yo voy a estar comprando en esa zona. Y una bajada hasta 25,000 está perfectamente bien prevista, inclusive en el gráfico semanal. Les acabo de poner el gráfico semanal y les dije que con esta flecha roja, al tocar a la media después de haber roto para arriba e intentar un rompe y apoya, puede bajar a $25,000 en ese rompe y apoya. Así que cuadra perfecto con lo que estamos hablando en este momento aquí en el gráfico de 4 horas. Que no les sorprenda si Bitcoin sigue cayendo y baja a 25,000. Con eso cumpliría en el semanal y con eso cumpliría en el gráfico diario también. ¿Ok? Y va a haber un momento en que nos va a dar una señal muy clara con el cruce de medias, pero ya validado. Así que miren, si Bitcoin baja a 26,000, va a ser una señal inequívoca de que vamos a continuar $1,000 más abajo. ¿Ok? Mientras tanto, estamos en rango lateral y creo que Bitcoin de ahí debería elevarse rumbo a los $29,000. No hay más. Ahí donde estamos ahorita tiene puntos fuertes para continuar cayendo porque el precio ya está por debajo de las 2 medias exponenciales, pero tenemos probabilidad mayor alcista porque el precio flota muy arriba del punto de control del perfil de volumen en el tiempo que está marcado en 22,385, siempre y cuando tú y yo estemos analizando con 150 velas japonesas en pantalla. Estamos hablando de datos estadísticos de 25 días. Si tú eres de los que estudian 25 días para atrás en marco temporal gráfico de 4 horas, pues entonces tu punto de control tiene que estar en 22,385 para el perfil de volumen en el tiempo llamado BRBP. Y así que, queridos amigos, mientras el precio esté ahí arriba, tenemos probabilidad mayor alcista. ¿Me estoy contradiciendo? Absolutamente no. Por mucho que caiga Bitcoin y aún en 22,385, cosa que es improbable, por mucho que cayera hasta esa zona, todavía tendríamos probabilidad para continuar en gráfico diario con la tendencia diaria alcista. Tal vez olvidé recordarles o refrescarles la información y decirles que en gráfico diario
tenemos una tendencia bien marcada y alcista y estamos en una temporada de aproximaciones a la media azul para continuar subiendo, que después va a ser sucedida por una temporada de aproximaciones a la media de 55 para continuar subiendo. Y les recuerdo que esta línea de aquí es un dibujito mío donde trato de percibir por dónde podríamos encontrar a la media de 55, pero no se puede adivinar esa trayectoria. Así que apoyo en la media azul para continuar subiendo o primer intento serio de toque a la media de 55 para continuar subiendo, con tendencia diaria alcista y en su primer trazo de aproximación a la media naranja. Tuvimos un cruce alcista de medias exponenciales el día 14 de marzo y desde ahí tiene que haber una temporada corta, mediana o larga, o sea, de duración indefinida de aproximaciones a las medias para continuar subiendo. Por lo tanto, en gráfico de 4, estamos en aproximaciones a la media para continuar subiendo. Y a mí no me importa si las perdió por unas 24 horas, porque esa liquidación que hubo es perfectamente natural cuando tú sabes que hay tendencia diaria en gráfico de un día. En el gráfico de 4 horas puedes esperar un toque a la media y quedarte un poco por debajo, incluso romperla un poco más abajo y después recuperarla. Estamos en ese periodo en el que Bitcoin tiene que recuperar en gráfico de 4 horas, tiene que recuperar a la media de 55. ¿Listo, queridos amigos? Así que capital dividido y listos para comprar en 25,000 y listos para vender en $29,000. ¿Ok? Listo. Ahora busquemos, voy a poner aquí más por inercia que porque vayamos a hacer puras complacencias criptográficas. Voy a poner aquí la intro de las complacencias cripto. Voy a pasarme a una camarita como esta y vamos a ver aquí para no estar a ciegas, ya estoy ahí en primer plano, y voy a leerles en el chat a ver qué me están pidiendo, y le pido a Christian Siscom que si sabe de una moneda que esté volátil en este momento, y que no sea FIL, porque FIL por momento se puso volátil, pero ahorita no lo está, pues que vayamos a operar para operar un ratito con ustedes en vivo. Llevamos apenas unos 40 minutos de video, yo creo, menos, 30 minutos de video. Yo creo que podemos operar un rato muy a gusto y tratar de sacarle aquí un poco de dinero para el sustento diario, para llenar el carrito del supermercado. Gustavo Balcián, ya como le avisaban ahí que se me había quedado pegada la intro. Bruno Vicencio, que si reviso a Phantom, dice, ok. María Ortega dice, buenos días, profe, saludos desde Wiley, en Texas. Y ya aquí con mi like. Muchísimas gracias. No voy a señalar a nadie que me esté solamente saludando y vamos a poner solamente a las personas que estén preguntando alguna cosa. A ver, vamos a ver. Juna dice que si reviso a XRP. Amigos queridos, no tengo una plumita a la mano y no quisiera salir de cuadro. Vamos a comenzar por FTM y vamos a volver luego a XRP. Los revisamos. Y mientras tanto voy a ir a consultar con Cristian si tiene alguna que él haya visto volátil. A ver, veo a Cristian aquí, pero no me está diciendo nada. Voy aquí a los admins a ver si alguien me puso algo de alguna volátil. No hay nada tampoco. Me quedo con Cristian, que es quien me está apoyando en esta mañana. Y vamos a pasarnos para acá, para este lado. Ponemos aquí que nos vamos a las complacencias cripto y vamos a comenzar con FTM y luego vamos a revisar a XRP. Comencemos entonces por Phantom y lo voy a revisar aquí donde tengo a Phil, pero lo vamos a revisar en gráfico de 4 horas primero, ¿ok? Entonces, Phil, no. Vamos a poner aquí FTM USDT, libro de órdenes de BitGet. Esperamos a que cargue. Ya cargó. Ahora que carguen todos los indicadores y que tengamos toda la información en pantalla con los cruces de medias, con el SBP, con el BRBP, con todo lo necesario para hacer una buena revisión y análisis y proyección, en este caso de Phantom. Acabo de colocar aquí mi banderola de las 150 velas para poner 25 días de estadística en pantalla y poder revisar cómo va Phantom en este momento. Para el gráfico de 4 horas, Phantom tiene para continuar subiendo en aproximación a la media azul o tal vez hasta la media de 55 antes de continuar tal vez corrigiendo a la baja. Tenemos que poner aquí una flecha en verde
que nos lleve a su primera aproximación seria a la media de 55. Ya hizo un primer intento y fue para continuar cayendo. Hizo un cruce bajista de medias el día 25 de marzo, hace 3 días atrás, y a partir de ahí comienza una temporada de aproximaciones a la media para continuar cayendo. Y la zona más difícil de roer va a ser la zona del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, ubicado en 0.4469, donde se va a topar con dos resistencias, la media de 55 color naranja y el punto de control de los 0.4469 del perfil de volumen en el tiempo. No tenemos un rebote validado, tenemos una dirección alcista en el MACD y el precio trata de acompañar, pero no puede. Y todavía tenemos pendiente positiva en el ADX marcando 25.21 de fuerza, pero todavía esa fuerza se refiere al movimiento bajista anterior. Por lo tanto, para Phantom, el movimiento bajista anterior no ha muerto, está vivo y tenemos apenas la primera señal para un cambio y un rebote. Así que tenemos dirección alcista, pero el precio todavía no acompaña. Deberíamos hacer un intento de toque a la media azul o a la media de 55 pronto antes de continuar cayendo. Y Phantom probablemente en unas 48, unas 24 horas más adelante se va a establecer en una especie de rango que vamos a fondear en verde porque debería ir a buscar la parte alta, pero lo vamos a contornear en rojo porque está en temporada de aproximaciones a la media para continuar cayendo. Así que por estar el precio por debajo del punto de control del perfil de volumen en el tiempo, yo tengo que contornear ese rectángulo probable en rojo, pero lo dejo fondeado en verde porque deberíamos ir a la parte alta y de hecho deberíamos fondearlo en amarillo porque no hay rango como tal, no tenemos la pendiente del ADX en negativo, o sea, no hay pendiente negativa, pero tampoco hay pendiente horizontal, y eso nos impediría pintar un rango. Lo estoy pintando porque el volumen está disminuyendo y ese volumen que vemos aquí en pantalla solamente alcanza para rango, no alcanza para buena subida y no alcanza para seguir cayendo con decisión. Así que creo yo que Phantom para 48 horas más adelante nos va a volver a dar oportunidad de entrar en esta zona baja de este rango para montarnos para arriba, no para abajo. ¿Y de quién va a depender nuestra decisión? De nosotros mismos y de Bitcoin. Si Bitcoin sigue cayendo, se va a llevar al mercado completo con él y va a seguir cayendo todo el mercado. Alguna que otra no, pero el 98% del mercado caería con Bitcoin tal como Bitcoin vaya. Si Bitcoin decide seguir subiendo y recuperar algo de lo perdido, estas monedas van a hacer su aproximación a la media de 55 y van a establecer un rango perfectamente operable. ¿Ok? Así que miren, por ahora, en este momento acaba de cambiar aquí a dirección bajista otra vez la barra esta de volumen del MACD, del histograma del MACD, nos está cambiando de rojo pálido a rojo fuerte en este momento. Significa que el movimiento bajista es el que está vigente todavía. Se los dejo de 3 píxeles y en rojo para que sepan que Phantom todavía puede continuar cayendo. ¿Para dónde tendríamos más oportunidad de operar a Phantom en este momento? Yo diría que para ninguna parte, porque a 48 horas más adelante no tenemos indicaciones para un rebote alcista. Y tampoco estamos en una zona que nos entusiasme para un movimiento bajista. Así que si se van a meter a la baja, que sean marcos temporales de 15 minutos o de 5 minutos. Todavía se puede operar por una hora más a la baja a Phantom, pero con ganancias pequeñas y muy lentas, porque no hay volumen y no hay tanta volatilidad. Así que a Phantom no se me antoja para operarlo en scalping. Y sin embargo, si lo vemos en gráfico de una hora, que esto sería en proyección para unas 5 a 7 horas más adelante, pues yo les diría que se puede, miren, hay dirección alcista y hay pendiente negativa en un rebote validado, pero hay un volumen paralateral, entonces el rebote no se nota porque no hay volumen y el rebote debería ser de la parte baja del rango en el cual estoy dibujando ahora a la parte alta del mismo. Y un par de velitas en rojo no están mal para un rebote, caben bien dentro del rebote. Así que por indicadores, Phantom está para seguir subiendo hasta la media, pero visualmente sabemos que el movimiento actual todavía es bajista y que está vivo y está vigente, y sería este. Por lo tanto, hay que pasar esta flecha de rebote un poco más adelante. Nos va a armar un rebote y va a ir a buscar a la media de 55,
pero en este momento el rebote está siendo un poco frustrado. Si ustedes quieren montarse en Phantom, se puede, pero en gráfico de 15 minutos y de 5 minutos, como les acabo de decir. Hay rebote en gráfico de 1 hora y este es nuestro gráfico máster que nos calma los nervios. Entonces veamos qué nos dice el gráfico de 15 minutos para ver si podríamos operar a Phantom bajista o alcista o de alguna manera aquí jugando incluso al negro y al rojo como la viejita de Las Vegas. Lo importante aquí es que marca dirección alcista con pendiente negativa en un rebote validado. Pero este rebote validado te llevó por arriba de las medias para un rompe y apoya para continuar subiendo. En cambio se está convirtiendo en un rompe y, como dice nuestro querido amigo del otro canal, dicen rompe y te friegan para continuar cayendo. En este caso estamos aquí en un rompe y apoya que se frustró y ahora estamos por debajo de las 2 medias y del punto de control del perfil de volumen. En el gráfico de 15 minutos, aunque hay un rebote validado, no está pudiendo atravesar la zona de máximo resistencia, que es la zona donde toca a la media y al punto de control del perfil de volumen en el tiempo. Así que hay más probabilidad en Phantom todavía a la baja. Solo les recuerdo que aunque hay más probabilidad a la baja en este momento, les recuerdo que hay rebote validado y que va a seguir insistiendo en atravesar esta zona. Por lo tanto, estamos en un punto donde no nos está dando una entrada bien marcada y alcista, a pesar del rebote. Por aquí, atrás, había entrada alcista. Por aquí. En cuanto vieron que la de X se puso con pendiente negativa y que teníamos la dirección alcista del MACD, ahí había entrada alcista, pero aquí estábamos tomando ganancias. Aquí, en cambio, se desató un trenecito bajista un poco indeciso, pero todavía tenemos más probabilidad para seguir cayendo, porque no está pudiendo atravesar la zona de máxima resistencia. Yo les diría que a Phantom en este momento yo no lo opero ni que me lo regalen. O sea, yo ahorita Phantom no lo opero. Está en una zona que no me permite definir si voy a tener mayor probabilidad para arriba o para abajo. Tampoco está en un tren bien marcado y alcista. Si damos por hecho el rebote y lo tomamos en cuenta desde aquí, pues podríamos pensar en una entrada en Phantom para arriba. A la vela actual de 15 minutos le quedan 10 minutos para continuar intentando romper la zona. Así que si ustedes gustan arriesgarse un poco con Phantom, pues podemos arriesgar. Miren, y aquí ya podemos cobrar $11 en fill y al alza. Y por acá estamos con 2 contrapunteadas. Voy a cerrar la que tengo en short perdiendo $11 y me voy a quedar con la que tengo en long y vamos a empezar a operar a fill, pero para arriba. Vamos a meter aquí a FTM. No sé si lo tengo por ahí abajo y si no lo ponemos aquí. FTM. ¿Listo? Ya está en pantalla. Y vamos a jugarnos una entradita no muy choncha. Vamos a ponerla de unos $500 a 5X y vamos a montarnos para arriba. Esperando que estos 9 minutos, que va a correr esta vela todavía, nos regale ahí unos 15 o $20, ¿ok? Para empezar a acumular para el sustento diario. Pero principalmente para recuperar algunas pérdidas, $40, $45 que tenemos acumulados en pantalla. Entre las dos plataformas, operando en BingX y en BitGet, yo nunca cometo el mismo error en una plataforma y voy y lo cometo en la otra. Por lo tanto, mi balance del día siempre se va compensando con una y con otra, y en caso de una situación un poco en contra de mí, de mi capital, pues termino el día a mano, sin ganar y perder, opero por momentos durante el día, yo no estoy pegado las 24 horas en la computadora. Y a veces pasa que hago mi balance de BingX y lo comparo con el de BitGet y sumo y resto y termino a mano. Pero normalmente termino sacándole 200, 300, $400 al mercado sumando ambas plataformas, ¿ok? Aquí estábamos haciendo algo que no recuerdo qué era. Íbamos a poner el stop loss, que no lo hemos puesto. Encendemos aquí, nos vamos por radio y le ponemos aquí el 13%. Ese es el stop. No le voy a poner target porque lo cobraríamos a mano en cuanto valga la pena y lleve unos 10, $12, 15 acumulados ahí. ¿Ok? Acá nos quedamos solo con un alcista que ya va cobrando 10. Vamos a dejarla que acumule un poquito más. Allí estoy en fill, aquí estoy en Phantom. Vamos a revisar otra y nos pidieron que por favor revisáramos a XRP. Voy a comenzar con el gráfico de 4 horas.
y XRP tiene dirección alcista y el precio va acompañando, tiene fuerza alcista de 38.83 y esta está para seguirse operando para arriba. Todo retroceso a tocar a la media azul de 10 periodos y exponencial es para meterse para arriba en XRP, ¿ok? Esto es para 48 horas más adelante. Yo les diría que esperen una corrección antes de meterse, pero todos aquellos que piensan, pues, puesto que ya está rompiendo estos máximos anteriores de aquí, miren esta mecha y ya la está rompiendo, ajá. Para todas estas personas que son un poco más desesperaditas, pues por supuesto que se le pueden poner con una pequeña posición. Solamente coloquen su stop más, si se meten ahí donde está, coloquen su stop más abajo de la media azul, por ejemplo, un stop del 5%, y vayan buscando un 8, un 10% para arriba. Esto es para 48 horas. Ahora está alcista, con puntos fuertes para continuar subiendo, probabilidad mayor alcista, buen volumen, dirección alcista y el precio acompañando, pendiente positiva marcando 38.83 de fuerza alcista. Revisemos entonces en gráfico de 1 hora y veamos si a Ripple se le puede operar para arriba o no. Miren, otra vez, dirección alcista, pendiente positiva, movimiento consolidado de recuperación alcista, está en temporadas de aproximaciones a la media para continuar subiendo. ¿En qué parte vamos? En el para continuar subiendo de la última aproximación que hizo. Le toca una corrección hasta la media azul pronto, en un par de horas o 3, 4 horas más adelante, y luego va a ser para continuar subiendo. Pero perfectamente se le puede uno meter en este momento, aunque esté muy arriba, se le puede uno meter con una pequeña posición y un stop por aquí en 0.4829. En caso que vaya por él, dejamos que lo tome y por allá nos va a dar entrada otra vez para arriba. Y si no lo alcanza a tomar, mejor todavía y mejoramos la posición metiéndole más carne al asador. Métanle poquito dinero aquí arriba, métanle mucho dinero en el intento de perder la media azul, ¿ok? Para el gráfico de 15 minutos, tenemos en este momento el monitor marca dirección bajista, pero el precio no acompaña y hay fuerza de 31.8 para continuar subiendo. Si limpiamos el gráfico y le hacemos algunos ajustes aquí, veremos que también en gráfico de 15 minutos, luego del cruce alcista que dio el día de ayer, está en temporadas de aproximaciones a la media para continuar subiendo y lleva un movimiento que nadie puede negar y que es alcista, y es este. Si quieren tomarlo desde aquí, miren qué bonito movimiento. ¿Saben cuánto ha recuperado XRP en gráfico de 15 minutos desde esta zona que le estoy marcando? Ha recuperado el 10.74% desde el día 27. Nos regaló el cruce alcista de medias y ahí era para montarse para arriba en XRP. ¿Dónde nos hubiéramos montado para arriba con más certeza? En el retroceso que dio para aproximarse a la media, habiendo roto y apoyado para continuar subiendo. ¿Nos podemos entonces montar en Ripple para arriba en este momento? Sí que podemos, ¿ok? Entonces vámonos aquí y vamos a poner a XRP y vamos a meterle una pequeña posición con un buen stop del 13% por ratio y le vamos a poner aquí $600 a 5X y para arriba. Voy a liberar un poco de capital porque sucede que yo veo mejor a Ripple que a Phantom y me voy a salir de una posición de Bitcoin, voy a cerrar con una pérdida de $15 a Bitcoin por aquí porque yo necesito esos $600 para aprovecharlos en otras criptomonedas. O tendría que ir a hacer una transferencia desde spot hasta futuros, porque normalmente es al revés. Voy ganando dinero aquí en futuros y lo voy pasando a spot para tenerlo listo para comprar verdadero Bitcoin con verdadero dinero. Pero hoy se me antoja pasar unos $1,000 para acá. Solo déjenme colocar aquí el stop del 13% aquí para Ripple y vamos a prepararnos para cobrar las que se vayan poniendo en verde. Ahora sí les leo en el chat, queridos amigos, y vemos qué me están pidiendo, aparte de que ya me pidieron a Ripple y ya me pidieron a FTM. Por aquí hay alguien que me está pidiendo a Doge. Y saludamos a Reinaldo Morales Forero, que está en Colombia. Abrazo fuerte, grande, afectuoso para Reinaldo. Pat L., buenos días, un abrazo, querida amiga. Y Freddy Álvarez nos pide a Doge. Aquí anda Rosita R, que dice que ya dio su like, muchísimas gracias. Y Sergio García, que dice, querido profesor, y una sonrisota. Muchas gracias por tu sonrisota. Sea falsa o sea verdadera, te la recibo con muchísimo gusto y creo que es verdadera.
La jornada diaria dice que suban los likes. Yo no sé cómo van. No se preocupen que mañana, aunque ustedes hoy no hagan muchos likes, si sigo teniendo buen internet como hoy, por supuesto que vamos a tener en vivo mañana. Pero me encantaría cerrar este video feliz de la vida y con una sonrisa de oreja a oreja, porque hubieran ustedes llegado a 300 likes. José López, BTHO, por favor, en semanal. Amigo querido, yo no sé qué es eso, no sé qué moneda es, iría y la revisaría, pero el gráfico semanal quiere decir que estás tratando de invertir para 3 o 4 meses para adelante. Si esto es correcto y no vas a estar vendiendo a cada rato solo por una mechita del gráfico de 15 minutos o del gráfico de una hora, pues podemos ir a perder un poquito de tiempo a BTHO. Pero el gráfico semanal no me sirve para las funciones que cumple la sección en la que estamos ahorita. Y la sección en la que estamos ahorita es una sección que se llama complacencias cripto, pero más que estarles complaciendo, se trata de buscar monedas que nos permitan operar y que podamos sacar el sustento diario haciendo scalping en vivo. Yo estoy tratando de darles un plus. Y dice Christian Siscom que ya tenemos 50 minutos de video. Por lo tanto, yo ya debería estar pensando más bien en ir cerrando que en seguir analizando. Y nada más déjenme revisar aquí a Dodge, que me la están pidiendo. Y vamos a ver si está volátil y que nos pudiera dar alguna oportunidad. Vamos a buscarla por aquí en BingX. Aquí la tenemos. Y a ver si tiene volatilidad. Tiene dirección alcista en gráfico de una hora con pendiente negativa. En un rebote bien validado hasta la media. Parece que va corriendo de aquí hasta aquí. Vamos a revisarlo en gráfico de 4 para unas 48 horas más adelante y veamos si funciona como para meterle alguna posición un poco a más indicadores en este momento. No sé por qué se está tardando aquí, quizá porque cambié de gráfico. Tal vez si vuelvo a este, podamos hacerlo más a prisa. Vamos a poner aquí a Dodge y vamos a buscarlo aquí en el libro de órdenes de BingX. Les invito a que se suscriban bajo mi link de referido a estas dos plataformas. Es donde yo hago el scalping de migajas y es donde yo enseño a la comunidad VIP. Toda mi comunidad VIP debería tener cuenta en ambas plataformas porque es donde operamos. Aquí tenemos a Dodge en gráfico de 15 minutos que marca para seguir subiendo en un buen rebote validado con algo de volumen. Está atravesando una zona bastante perra, bastante dura de roer, que es esta zona de aquí, pero creo yo que la va a atravesar perfectamente, que la puede atravesar. ¿Ok? Déjenme nada más ponerle en rojo colorado porque esta es la zona difícil de roer. Estamos metidos en un rango y está atravesando para la parte baja y para la parte alta de dicho rango, como si de un cuchillo caliente sobre mantequilla se tratara. O sea, que por estar en rango puede ir a la parte alta y ese es el movimiento en el que va en este momento. Si se quieren montar en Dodge, todavía le pueden sacar ahí un 2%, 1,5% para arriba. Esto significa sacarle 20 o 30 o 40 dólares todavía en ese pedacito que nos falta por recorrer ahí. En el gráfico de una hora, Dodge está con dirección alcista pendiente negativa en un rebote validado, atravesando una zona difícil y en rango, que es lo mismo que el gráfico de 15 minutos. El rango es este, estamos yendo a la parte alta del mismo para tratar de tocar de nuevo a la media antes de continuar cayendo y en rango. Está en aproximaciones a la media naranja para continuar cayendo. Hizo un cruce bajista de medias exponenciales bien validado el día 26, hace 2 días atrás, y de ahí hizo su primera aproximación con una muy buena subida para después precipitarse de nuevo al vacío. Estamos en aproximaciones a la media para continuar cayendo. Dentro de 5 a 7 horas más adelante, Dodge debería andar en la parte alta del rango y les menciono que serían 0.07314 para las siguientes horas, ¿ok? 5 a 7 horas más adelante deberíamos estar en la parte alta y volviendo a luchar con la media de 55 color naranja antes de decidir si cae o si sigue subiendo. Cuando vaya llegando a la media naranja, fíjense cómo va de fuerza y fíjense cómo va de volumen. Y ahí deciden si siguen en esa misma posición alcista. Si ustedes vienen desde aquí abajo, en el toque a la media, les invito a tomar ganancias cuando menos parciales, ¿ok? Repito, cuando vaya llegando a la media naranja, les invito a tomar ganancias cuando menos parciales.
Y si no toman ganancias porque ven que hay volumen y que hay una pendiente positiva en el ADX, pues quédense y vayan corriendo su stop. O sustituyan su stop estático por un stop dinámico. Para el gráfico de 4 horas, y aquí vamos a terminar video ya con esto, Dodge está en dirección alcista con pendiente ligeramente horizontal o negativa. Esto te da para rango, no te da para que en 48 horas haga la gran cosa, pero luego del cruce bajista de medias exponenciales, que ni siquiera está bien validado, va a empezar temporada de aproximación a la media de 55 para continuar cayendo o atravesarla para recuperar los máximos anteriores. Si tuviéramos que trazarle un rango a Dodge en temporalidad de 4 horas para unas 48 horas más adelante, yo les tendría que decir que la parte alta del rango está por aquí arriba en 0.07790 y la parte más baja del rango ya te la está dando y que tal vez te convendría por esta zona de aquí montarte en una posición alcista, pero no tenemos las indicaciones, solo tenemos la dirección alcista del MACD, no tenemos la pendiente negativa de la DX, no me gusta mucho el volumen, por lo tanto prisa de entrar en esta moneda para un intradía no hay. El movimiento actual todavía es vigente, está vigente y es bajista. Y luego tendrá que comenzar un rebote. ¿Cuándo? Yo no lo sé y adivino no soy. Hay que tenerle paciencia para un rebote y para poderlo operar a 48 horas más adelante. ¿Ok? Pero para scalping, en gráfico de 15, por supuesto que se le puede operar perfectamente a la parte alta de ese rango que les dibujaba hace rato aquí. Los que son scalpers ya vienen desde abajo, desde que rompió el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, así que hay gente que ya se metió por aquí una vez que reconquistó la zona del punto de control. Hay gente que va montada ahí donde estoy marcando ese rectángulo. Así que sostengan la posición, no se me rajen solo por una velita roja. Déjenla que corra para abajo. Su stop debe estar por debajo del punto de control, así que no hay peligro de que se lo lleven todavía. Aguántense ahí como los meros machos o como mujeres empoderadas y después, queridos amigos, continúen con la posición para cobrarle cuando menos hasta estas mechas de aquí. Estamos hablando no de gran cosa porque es scalping, estamos hablando de que si entraron aquí, le van a cobrar, le pueden cobrar hasta 1.20% si tomamos en cuenta este mechazo de acá, ¿ok? Pero esto significan 70, 80, 100 dólares, o sea, no es poquito. Para el sustento diario y para llenar el carro del supermercado está perfecto todavía. Yo esperaría que Dodge caiga, le faltan 9 minutos para cerrar esta vela, déjenlo que corrija y apoyen el punto de control y ahí hay que montarse para arriba. Yo no operaría Dodge ahorita para abajo, yo lo esperaría a que toque el punto de control o lo más cercano posible ahí para montarme para arriba. Les leo en el chat más bien ya para despedirme. Jorge Fernández, buenos días, profe, desde Argentina. Los saludo, que tengan muy buen día y buenos profits como siempre. Muchas gracias. Cuenta familiar dice que si vuelvo a ver a Bitcoin, ¿por qué? Si ya lo vimos en todas las temporalidades. Marcos Mejía me pide a Atom. Yo no sé si lo señalé en pantalla o no. Sí está ahí Marcos Mejía, perfectamente bien. Vamos a limpiar ese mensajito. Yo espero que ahí ya se haya limpiado. Ya está limpiecito. Vamos a revisar a Atom de pilón, pero solamente en gráfico de 4 horas, ¿ok? Y nos retiramos del video. Estoy muy contento de que todo se portó de maravilla, todo corrió bien. Miren cómo va Atom como un cohete. Para el gráfico de 15 minutos no hay duda, se le puede operar para arriba. Y todo retroceso a la media azul es para montarse para arriba, ¿ok? En Atom. Así y para arriba. Así que, ay caray, permítanme, se me hizo un masacote ahí. Déjenme borrar esa cosa. Qué cosa más horrible, hasta operé en el pasado con esa flecha. Ustedes pueden operar en el pasado, yo no. Ahí está. Ok, entonces todo retroceso a la media azul en Atom se puede pensar en operarlo para arriba. Y ahí donde va, espérense porque viene una pequeña corrección. No son tiempos de meterse así como va. Sin embargo, como la vela anterior no tiene mecha y no tiene sombra, hay mucha decisión para continuar subiendo. Hay dirección alcista, hay pendiente positiva, hay movimiento consolidado de recuperación alcista. En la vela anterior hubo muy buen volumen.
El precio flota encima de las dos medias y encima del punto de control, por lo tanto, puntos fuertes para continuar subiendo y probabilidad mayor alcista. Tal vez Bitcoin sigue subiendo y por eso esta moneda está también subiendo. Sí, Bitcoin está intentando recuperar algo de lo perdido y Atom está muy entusiasmado. Acuérdense que ese que les dije de 15 minutos se vence en una hora más adelante, pero un análisis y proyección en gráfico de una hora les alcanza para 5 a 7 horas más adelante. En este caso está rompiendo la zona difícil de roer, y debería intentar un rompe y apoya para continuar subiendo. Peligro para una falsa ruptura de la zona difícil. Yo creo, queridos amigos, que si retrocede al punto de control, sin dudarlo, yo le metería para arriba a Atom. Y de todas maneras en scalping se me antoja perfectamente para meterme para arriba, ¿ok? Si tengo dinero libre por acá, voy a liberar este de Phantom de aquí, casi en break-even, y vamos a ponernos aquí ¿a quién estábamos revisando? A Atom, ¿ok? Pongamos aquí a Atom y pongámosle una posición todavía alcista, ¿ok? Entonces, para gráfico de 15 minutos y para scalping, $600 a 5X y para arriba. Y la dejamos correr con un stop por ratio del 13%. Y le voy a poner en este caso un target por ratio del 13%. Lo pongo simétrico y lo dejo correr. Y ya, y me voy a retirar, queridos amigos. Ya aquí no queda otra más que estamos en manos del Todopoderoso y estamos en manos del mercado. Las posiciones se quedan así como están y yo voy a seguir jugando con Bitcoin para arriba, con Ripple para arriba y con Atom para arriba. Y acá estamos ganando 6.83, no quiero que me los quiten, me voy a salir y me vuelvo a recomponer. Pero aquí nos vamos a venir a poner en Atom, que es la que más me gustó de todas las que revisamos, ¿ok? La dejo que retroceda y le pongo una orden limit por aquí abajo en 11.24. Orden limit 11.25 le voy a poner. Entradita de 2.500, apalancadito a 5X, para que tomen 500 de la cartera, reserven algo para las comisiones y nos montamos para arriba. No estamos dentro, es una orden limitada. Si baja esta zona la toma y nos montamos para arriba. ¿Listo? Listo. Me paso a ver, yo no sé dónde andaba yo con mi camarita, no sé si estaban viendo lo que hice, creo que sí. Vámonos para acá para despedirme correctamente. Un placer haber estado con ustedes. Mi sonrisa es porque no falló la internet en ningún momento. Un placer, muchas gracias. Qué bueno, ojalá que les sirva la información. Y me despido de ustedes. Le mandamos un último saludo aquí a Manuel Pilo. Le mandamos, y me habían pedido una muy extraña, que les dije que ni siquiera sabía qué era. Me habían dicho que si la revisaba yo en gráfico de una semana, se llama BTHO. Miren, por pena y por consideración, vamos a ir a hacer la última, BTHO, pero en gráfico semanal nos dice. Ok, le cambiamos primero aquí a semanal y luego nos ponemos aquí donde dice BTHO, USDT. Y vamos a ver en qué está aquí en varias que ni conozco y está aquí en Binance. Vamos a ver el gráfico de Binance, ¿ok? Para el gráfico semanal de esta moneda que yo no conozco, parece ser que nació en Binance el día lunes 13 de julio del año del 2020. Tiene buen historial, ya lleva tiempo en el mercado, no es un proyecto nuevo. Que yo no lo conozca no significa que sea nuevo. Y bueno, en gráfico para una semana todavía puede continuar cayendo. Acaba de cumplir con una aproximación a la media para continuar cayendo. Y acaba de perder el soporte del punto de control. Y eso es peligroso. Te lo digo claramente, yo no me metería en esta moneda a menos que me meta para abajo, no para arriba. O sea que si la vas a comprar para 3 meses y medio y en spot, espérate porque va a seguir cayendo. Las indicaciones aquí marcan poco volumen y todo para continuar cayendo todavía. Espérate más abajo y cómprala. Si le vas a inyectar dinero para quedarte con ella 2 o 3 meses,
déjala que va cayendo. No te puedes meter en este momento porque no hay garantía de que ya pare de caer. En el gráfico diario te voy a dar un plus. En el gráfico diario hay dirección bajista con pendiente negativa en un cae porque cae. Y cuando menos este movimiento bajista que comenzó aquí, cuando menos va a continuar hasta la zona de los 0.001228. O sea, que en unos 3 a 5 días todavía va a continuar cayendo. Tu entrada, querido amigo, búscala en el gráfico diario y la esperas por aquí. Aunque operes en semanal y te la vayas a quedar 3 meses en tu poder. Espérate y cómprala en punto 001191 y hasta 0.001237. Listo, ahora sí me retiro. Un placer, queridos amigos. Muchas gracias. No sé cuántos likes me dieron. Horrible, porque no llegaron ni siquiera a 200 likes. Esto se debe quizá a que la emisión de ayer fue pésima. No los culpo a ustedes. Al contrario, les agradezco a todos los 173 generosos que sí me regalaron su like. Me despido, queridos amigos, no con una sonrisa amplia en mi cara porque no alcanzamos los 300 likes en el en vivo, pero me despido muy satisfecho de haber podido cumplir hoy con mi obligación que yo tengo con ustedes. Muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, muchísima salud. A los que no me regalaron su like y apenas me lo están regalando ahorita, les digo que no es tiempo ya para regalar los likes. Los likes me sirven mucho al inicio del video y hasta la mitad y 3/4 del video. Después ya no me sirven para absolutamente nada, porque es cuando el algoritmo de YouTube manda el video y la miniatura a más y más gente para ver si algunos de ellos le hacen clic a la miniatura porque les llame la atención el título o la imagen y alguno de ellos se queda como suscriptor del video. Pero ahorita los 15 que me están dando su like ahí, ya no nos sirve. Bueno, es mejor que nada, pero era mejor antes. De todas maneras, les agradezco a 185 almas caritativas que nos regalaron y muy generosas que nos regalaron el like y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, muchos satoshis, muchos dólares para todos, pero sobre todas las cosas, mucha salud, porque sin salud, ¿para qué sirve la fortuna? Déjenme ver si estaba yo en primer plano. ¿Sí? Y hasta mañana. Un abrazo.